El narcotráfico en México ha tenido presencia desde comienzos del siglo XX. Sin embargo, se posicionó como un tema de agenda importante para el gobierno en la década de 1970, adquiriendo una mayor influencia a mediados de los años 80. Desde entonces, ha sido un tema presente en la vida de los mexicanos, así como en las relaciones de México con otros estados, especialmente con su vecino del norte, Estados Unidos. Citando a Eric Hobsbawm, un historiador del siglo XX, ignoramos qué ocurrirá a continuación y cómo será el tercer milenio, pero sabemos con certeza que será el siglo XX el que lo habrá dado forma. Para comprender la actualidad es necesario conocer cómo se configuró. Dada la importancia que tiene en la actualidad este tema, haremos un recorrido de los antecedentes y factores que impulsaron a los cárteles mexicanos a finales del siglo pasado, así como el impacto que tuvo hacia México en la escena internacional y nacional. Se hará énfasis en los años que transcurrieron durante las presidencias de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero se mencionarán también presidencias anteriores y posteriores a causa de la relevancia de ciertos temas para el desarrollo de este problema. A principios de los años 70, el consumo de drogas se incrementó en Estados Unidos. Para 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, proclamó la guerra contra las drogas, definiendo a los narcóticos como el America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Del otro lado de la frontera existe una región montañosa llamada el Triángulo Dorado, que se extiende por los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Las características naturales del Triángulo Dorado son ideales para el cultivo de la amapola y de la marihuana. Estados Unidos sabía que México era parte del problema del consumo de narcóticos en su territorio, por lo que el gobierno estadounidense presionó a México con sanciones económicas y con amenazas. El gobierno mexicano aceptó cooperar con Estados Unidos y en 1975 se lanzó la Operación Cóndor, con la misma de erradicar los cultivos de amapola y marihuana, además de enfocarse en la detención de aquellos individuos que financian, promueven y alimentan el cultivo de tráfico de estupefacientes. Estados Unidos proporcionó tecnología como visión infrarroja, radares, cámaras fotográficas y satélites, además de aportar aviones, helicópteros y pelotones, mientras que el gobierno mexicano desplegó cerca de 5,000 soldados y 350 agentes de la Policía Judicial Federal. La Operación Cóndor fue violenta para los habitantes de la región, a causa de los continuos enfrentamientos entre narcos y militares, así como el uso de fuerza excesiva en contra de la población. La ola de violencia en la región obligó a la desarticulación y migración de muchos grupos delictivos. Como resultado de las campañas del gobierno de México y Estados Unidos, para 1980, el porcentaje de la oferta de las drogas mexicanas en el mercado estadounidense se redujo considerablemente. A pesar de esto, la demanda de Estados Unidos continuó siendo significativa. De 1980, las grandes organizaciones de narcotraficantes en México pasaron de ser organizaciones reducidas, productores de marihuana y heroína, a convertirse en cárteles. Un cártel es una organización capaz de regular la producción y sus precios. La industrialización de la producción y tráfico de drogas logró convertir a las organizaciones antiguas en cárteles de narcóticos. El primer cártel que existió fue el Cártel de Guadalajara, fundada por Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, el cual tenían plazas estratégicas para convertirse en una sola, esta siendo Tijuana, Chihuahua y Sinaloa, entre muchas otras. Tras la operación Cóndor, los líderes se trasladaron a Guadalajara. Junto con Rafael Caro Quintero, lograron la producción de droga a gran escala. De la misma manera, tenían el control de ciertos puntos fronterizos para traficar el producto de México a Estados Unidos. En la década de los 80, en América Latina, los cárteles de narcotráfico más fuertes eran el cártel de Guadalajara y el de Medellín. Ambos exportaban a Estados Unidos, el primero marihuana y heroína y el segundo cocaína, pero alrededor de 1982 se abrió una nueva oportunidad a los cárteles mexicanos: el mercado de la cocaína. Los cárteles colombianos de Cali y de Medellín exportaban la cocaína por el Mar Caribe y el Golfo de México, con destino a Florida. Este camino se conocía como la Ruta del Caribe, pero entre 1982 y 1983, el gobierno de Ronald Reagan comenzó a concentrar sus esfuerzos en Florida para evitar la entrada de narcóticos, logrando incrementar la cantidad de droga interceptada en dicha zona. Entonces, los cárteles colombianos comenzaron a buscar nuevos caminos para el transporte de la cocaína, y es así como vieron en México un punto estratégico alternativo.
Al cerrar la ruta del Caribe, se impulsó indirectamente el narcotráfico mexicano y se abrió la ruta centroamericana. La ruta de la droga comenzó a ser por los estados de Centroamérica y por el Pacífico, y así las organizaciones criminales mexicanas se convirtieron en una de las principales transportistas de narcóticos hacia Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se estableció esta conexión entre cárteles de diferentes nacionalidades? Bueno, el mediador y quien puso en contacto a los cárteles colombiano y mexicano fue el hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros. Él ya había estado colaborando con los colombianos y por medio de su contacto con Alberto Sicilia Falcón, un cubano vinculado con miembros de la organización criminal de Sinaloa, Mata introdujo a Félix Gallardo con Gonzalo Rodríguez Gacha, quien entonces era uno de los dirigentes del cártel de Medellín. Y entonces ambos grupos acordaron una red de distribución interamericana de la cocaína. Posteriormente también se establecieron lazos con el cártel de Cali. Progresivamente, los narcos mexicanos, al ser quienes hacían llegar la mercancía al territorio estadounidense, empezaron a ser los mayores beneficiarios de esta negociación. Los ingresos que obtenían por el transporte fue mucho mayor que el que obtenían por la venta de sus drogas tradicionales. Es decir, la cocaína fue el mayor impulsor del narcotráfico mexicano en las décadas de los 80 y 90. La asociación entre cárteles mexicanos y colombianos logró permanecer a pesar de que los principales líderes de ambos comenzaron a caer y sufrían transformaciones internas. Y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el narcotráfico en los 90 continuó su expansión y los cárteles mexicanos siguieron explotando los beneficios que les daba la geografía del país. En los años 70, la DEA lanzó una campaña antidrogas en México. Fueron creados 3 programas: la erradicación de cultivos de marihuana y amapola, la prohibición de drogas en tránsito como la marihuana, heroína y cocaína, y la persecución de organizaciones de narcotráfico. Todas las operaciones antidrogas que se llevaron a cabo en México fueron hechas y aplicadas en el marco de la Jurisdicción Nacional Mexicana. Los agentes de la DEA trabajaron para procesar a criminales extranjeros que atentan contra la seguridad nacional estadounidense. En este caso, narcotraficantes mexicanos que serían procesados y encarcelados en Estados Unidos. En 1984, Enrique Kiki Camarena realizó una operación encubierta dentro del cártel de Guadalajara, que al ser una misión de alto riesgo no se le notificó al gobierno mexicano. Camarena encontró un rancho cuyo propietario era Rafael Caro Quintero y tenía más de 500 hectáreas de plantaciones de marihuana. Consecuentemente, se inició la Operación Búfalo para destruir los plantíos, ocasionando una enorme pérdida para los capos mexicanos, quienes procedieron a capturar a Camarena y asesinarlo. Fue hasta que el cártel asesinó a Camarena que el gobierno mexicano supo de las distintas operaciones encubierto que había estado organizando la DEA, lo que causó problemas diplomáticos entre México y Estados Unidos. El asesinato de Camarena fue un punto de inflexión. Los estadounidenses desarrollaron la Operación Leyenda en territorio mexicano, con el objetivo de capturar y extraditar a los Estados Unidos a miembros del cártel de Guadalajara, principalmente quienes estuvieron involucrados en el asesinato, secuestro y tortura del agente de la DEA. Al terminar su operación, la DEA presionó al Estado mexicano para que se lograra arrestar piezas importantes del cártel de Guadalajara. Fue así como en 1985 se llevó a cabo la detención de Rafael Caro Quintero en Costa Rica y su extradición a México. El mismo año se detuvo a Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. 4 años después, quería Miguel Ángel Félix Gallardo, ocasionando la desintegración del cártel. El encarcelamiento de Félix Gallardo ocasionó la diversificación de cárteles. La organización en un principio quedó en manos de Joaquín Guzmán, Amado Carrillo, Ismael Zambada, Rosarellano Félix y Juan José Esparragosa. Sin embargo, el cártel no duró mucho bajo esta estructura y se dividió en el cártel de Tijuana, Juárez y Sinaloa. Amado Carrillo, o bien conocido el Señor de los Cielos, tomó las riendas del cártel de Juárez, el cual llegó a controlar la mitad del negocio del narcotráfico en México y llegó hasta Centro y Sudamérica. Tras el fallecimiento de él, el cártel siguió operando y el ascenso del cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación debilitó y quitó el terreno del cártel de Juárez. El cártel de Tijuana fue fundado por los Arellano Félix, cuales manejaban las plazas de Baja California Norte y Sur. Finalmente, el Chapo Guzmán fundó el cártel de Sinaloa, el cual se convirtió en la organización narcotráfica mexicana más grande, operando en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.
A partir de la década de 1980, existe un arreglo informal entre el narcotráfico y el gobierno, el cual permitía el libre tránsito de droga hacia Norteamérica y Sudamérica, así como el cultivo de marihuana y amapola en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Veracruz, a cambio de sobornos monetarios. Durante la segunda mitad de la década de 1980, el cartel de Guadalajara aseguraba el control de los altercados entre las familias productoras, intermediarios y caciques a lo largo de las plazas que se extendían en los estados de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Nayarit, mejor conocido como el Triángulo Dorado. Del mismo modo, existían acuerdos con los altos mandos políticos para controlar la violencia, ya que dentro de estas plazas se encontraban los destinos turísticos. La presión que se le ponía al Estado mexicano por parte de la DEA para acabar con el cártel de Guadalajara fue el causante del inicio de las confrontaciones entre las autoridades y los criminales. Una vez electo, Carlos Salinas de Gortari realizó la negociación del Tratado Libre de Comercio con América del Norte. Este tratado posicionó a los narcotraficantes en una situación ventajosa, ya que la entrada de droga desde México hacia Estados Unidos sería cada vez más fácil y en mayor cantidad. El narco comenzó a aprovecharse de la oportunidad y adquirió tierras abandonadas para sus actividades agropecuarias. Posteriormente se demostró que Raúl Salinas, hermano de Carlos Salinas, tuvo un papel importante en el tráfico de cocaína. Uno de los sectores más afectados en México en cuestión de imagen por el narcotráfico fue el del turismo. En la década de 1980, México recibía aproximadamente 13 millones de turistas internacionales anualmente. Debido a las confrontaciones con el narco en las ciudades de Acapulco, Ixtapa, Huatulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo y Los Cabos, el turismo se vio afectado y México se comenzó a ver con temor. Los estados que antes eran altamente visitados por sus playas y zonas turísticas comenzaron a tener menos visitantes. Por otro lado, el desplazamiento forzado en México fue otra consecuencia derivada del aumento de violencia por el narcotráfico, especialmente en los estados donde se asentaban los cárteles. Los indicadores del Banco Mundial demuestran que el pico más alto de mexicanos refugiados fue durante la década de 1970 y 1980, cuando el cártel de Guadalajara operaba con mayor fuerza. El narcotráfico no solamente es una amenaza para la seguridad de México, sino también una amenaza para la seguridad internacional. Esto es debido al fuerte involucramiento entre los gobiernos y el narcotráfico. Es necesario mencionar que las políticas y presiones en materia de seguridad implementadas por los estadounidenses hacia México permitieron indirectamente que el narcotráfico mexicano se expandiera y diversificara. Por ejemplo, el cierre de la ruta del Caribe abrió puertas a que los mexicanos se convirtieran en el principal canal de transporte de droga latinoamericana hacia Estados Unidos. De la misma manera, el asesinato de Enrique Camarena marcó un antes y un después en este contexto, ya que si bien se logró atrapar a los principales capos, las organizaciones se fragmentaron y diversificaron después de la Operación Leyenda, ocasionando que para 1990 ya había 4 cárteles fortalecidos, a diferencia de 1980, cuando solo existía un cártel estable, el de Guadalajara. El narcotráfico marcó una pauta en la vida diaria de la sociedad mexicana, ya que comenzó a afectar inocentes. Esto fue al incrementar la violencia. Y esto se ve reflejado en el aumento de índice de homicidios y en la baja del turismo a causa de la mala imagen que se percibe en México en el exterior.